¿Se encuentra bien, señor? Acabo de perder 15 años de mi vida. Puedo ayudarle. Un multimillonario vio su imperio derrumbarse en cuestión de minutos, las pantallas mostraban su ruina como un castigo inevitable, y mientras todos lo abandonaban, una mujer invisible para el mundo apareció en silencio. No era ejecutiva, ni ingeniera, ni asesora, era la limpiadora nocturna, y en segundos, cambiaría no solo su destino, sino la vida del hombre que lo había perdido todo. La noche caía sobre la torre corporativa, las luces frías parpadeaban como si anunciaran un final. Gregorio Sandoval, dueño de una empresa tecnológica gigante, observaba cómo sus sistemas colapsaban sin control. Archivos desaparecían, cuentas quedaban vacías. El edificio entero parecía respirar desesperación. Él golpeaba su escritorio intentando aferrarse a una empresa que ya no respondía. Había despedido a todos para pensar solo, pero al mirar al pasillo vio una figura avanzar en silencio. Una mujer con uniforme azul empujaba un carrito de limpieza, y sin saberlo, ella estaba a punto de entrar al peor día de su vida, para transformarlo, mientras él, derrotado, entendía que su imperio se derrumbaba y que la ayuda llegaría desde el lugar más inesperado. La mujer se llamaba Elena Ríos, de ojos claros y manos cansadas por años de trabajo. Al ver el caos en la oficina de Gregorio, se detuvo con prudencia. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz suave. Él soltó una risa amarga. «Acabo de perder 15 años de mi vida», dijo sin mirarla. Elena observó las pantallas. Reconoció líneas de código corrupto. Respiró hondo como quien recuerda un pasado que quiso olvidar. «¿Puedo ver?», dijo con timidez. Gregorio quiso negarse, pero ya no tenía nada más que perder. Algo en su mirada le dio un extraño alivio, y él permitió que se acercara, casi rogando por una esperanza. Elena se sentó frente al monitor. Sus dedos comenzaron a teclear con habilidad inesperada. Gregorio la observó como si viera un milagro. «Antes de limpiar oficinas fui ingeniera en ciberseguridad», confesó ella sin levantar la vista. Él sintió vergüenza por haberla subestimado. Ella describió el tipo de ataque, habló de rutas ocultas, mencionó copias de seguridad antiguas. Cada palabra revelaba a una profesional brillante. «Si sus copias no estaban conectadas, puedo recuperarlo», dijo con seguridad Gregorio. Solo pudo susurrar, «hazlo», sintiendo por primera vez que no todo estaba perdido, y descubriendo que la mujer que limpiaba el piso sabía más que sus mejores expertos. Ambos bajaron al piso del servidor central. El aire frío del lugar los envolvía mientras avanzaban entre luces azules y máquinas vibrantes. Elena conectó su portátil y comenzó a trabajar sin pausa. Gregorio la observaba con una mezcla de esperanza y culpa. No podía creer que una empleada olvidada supiera más que todo su equipo. «Mi madre enfermó», explicó ella. «Dejé mi carrera para cuidarla». Gregorio inclinó la cabeza en señal de respeto. «Lamento tu pérdida», dijo sincero. Elena solo sonrió con tristeza. «Ella me enseñó a no rendirme, ni siquiera ahora». El zumbido de los servidores parecía acompañarla, como si la tecnología misma respondiera a su determinación. Las horas pasaron como tormentas silenciosas. Elena restauró directorios, armó defensas manuales y reconstruyó permisos borrados. Gregorio le llevó café. Ella apenas apartó la mirada. «Funcionará», aseguró con calma. Él se sintió pequeño frente a esa fuerza. «Olvidé creer en lo imposible», confesó Gregorio. Elena respondió sin detener sus manos. «A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde por qué empezamos». Al amanecer, la pantalla mostró un mensaje que parecía increíble. «Red restaurada con éxito». Y Gregorio sintió que respiraba otra vez. Casi podía escuchar cómo la empresa revivía, como si la oscuridad cediera al fin. A la mañana siguiente, el edificio despertó sin saber que había estado al borde del colapso. Gregorio reunió a los directivos y presentó a Elena como la mente que había salvado la empresa. Murmullos, incredulidad y egos heridos se esparcieron por la sala. Entre ellos estaba Rodrigo Mena, jefe técnico, quien la miró con desdén. Elena mantuvo la cabeza en alto. «Solo hice lo que podía hacer», dijo serena. Gregorio anunció su contratación inmediata, y mientras la sala se llenaba de aplausos obligados, alguien la observaba con rencor creciente. Rodrigo apretó la mandíbula con rabia muda, convencido de que ella había usurpado un lugar que nunca imaginó perder. En las semanas siguientes, Elena detectó fallos extraños, accesos sospechosos que no coincidían con horarios reales. Gregorio la apoyó en silencio, confiando más en ella que en cualquier otro. Una noche encontró registros que la hicieron quedarse helada.
Todos apuntaban al mismo nombre, Rodrigo. Ella guardó pruebas y corrió a la oficina de Gregorio. Él abrió la puerta del ataque. Afirmó con firmeza. Gregorio quedó pálido. No podemos acusarlo sin más. Elena respiró profundo. Entonces déjeme rastrear hasta el final. Lo voy a descubrir. Sabía que el riesgo era enorme, pero la verdad era lo único que podía salvarlos definitivamente. Los días se volvieron tensos. Elena era seguida. Recibía mensajes anónimos diciéndole que dejara de investigar. Una tarde halló un rastreador en su coche. Sabía que estaba más cerca de la verdad. Esa noche, ella y Gregorio prepararon una trampa electrónica. Dejaron un archivo falso para atraer al responsable. Cerca de la medianoche, Rodrigo entró en la oficina, intentando borrar información. Gregorio encendió las luces, Rodrigo quedó congelado, y la verdad finalmente salió a la luz. Las cámaras registraban todo, su traición era indiscutible, y Elena sintió que al fin el rompecabezas comenzaba a encajar. Rodrigo confesó trabajar con una consultora que quería destruir la empresa desde adentro. La compañía ya estaba podrida, justificó con cinismo. Elena lo enfrentó sin miedo. Traición no es justicia, dijo firme. Rodrigo intentó escapar, pero Gregorio llamó a seguridad. Esa misma madrugada fue detenido. Sin embargo, Elena sabía que no actuaba solo. Los registros señalaban a una persona más profunda dentro de la empresa, y el peligro aún no había terminado. Gregorio sintió un escalofrío al entenderlo, porque la traición provenía de alguien que conocía demasiado bien. Las nuevas pistas llevaron a Elena hacia Valeria Soto, directora financiera. Las conexiones encriptadas coincidían con sus movimientos. Una noche, Elena y Gregorio fueron hasta una oficina externa donde detectaron la última intrusión. Valeria estaba allí, tranquila, como si los hubiera esperado. «Traicioné porque me cansé de ser invisible para ti», dijo mirando a Gregorio. Él retrocedió conmocionado. Elena registró todo en tiempo real. Las pruebas eran irrefutables. La policía la detuvo minutos después, dejando atrás una amenaza que casi destruye a todos. Gregorio sintió un dolor profundo. Había confiado ciegamente en la persona equivocada. Con la empresa recuperándose, Gregorio reunió al equipo y elogió públicamente a Elena. Ella bajó la mirada, incómoda con los aplausos, pero la empresa entera sabía que sin ella ya no existirían. El ambiente cambió. Había esperanza en cada pasillo, como si todos respiraran un futuro nuevo. Y entre ese renacer, Gregorio comenzó a verla de un modo distinto, ya no como una empleada, sino como la persona que le devolvió la fe cuando él estaba quebrado. Las noches de trabajo terminaron convirtiéndose en conversaciones profundas, risas compartidas que iluminaban oficinas vacías, miradas que decían más que cualquier palabra, y sin darse cuenta, ambos se habían salvado mutuamente. La distancia entre jefe y trabajadora se disolvió por completo, y en ese espacio nuevo, limpio de miedos, nació algo más fuerte que la gratitud. Nació amor. Meses después, Gregorio inauguró un nuevo laboratorio de innovación con el nombre Centro Tecnológico Elena Ríos. Ella quedó sin palabras al verlo. «No es un regalo», dijo él. «Es un reconocimiento». Elena caminó entre los equipos nuevos recordando cómo todo empezó. Gregorio tomó su mano con timidez. «Contigo aprendí que lo perdido se puede reconstruir». Ella sonrió emocionada y sin más rodeos, él abrió una pequeña caja. Dentro, un anillo sencillo brillaba. «No quiero que esta historia termine aquí. Quiero que empiece con nosotros». Elena sintió que el mundo volvía a abrirse para ella, y aceptó con lágrimas de alegría contenida. La historia del multimillonario que lo perdió todo terminó revelando algo más valioso que cualquier fortuna, que a veces la vida se derrumba solo para mostrarnos quién realmente está dispuesto a quedarse, que el talento puede venir de donde menos se espera, y que la humildad puede salvar incluso a los gigantes. Elena no solo restauró un sistema, restauró un corazón roto, y Gregorio descubrió que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en las personas que te sostienen cuando caes. Porque al final, los milagros no llegan del cielo, llegan de quienes deciden ayudarte cuando todos los demás desaparecen.